Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el futurismo. ¿Y qué es el futurismo? Bueno, primero debemos decir que se conoció como futurismo a una de las muchas corrientes artísticas que compusieron las vanguardias europeas del siglo XX, surgido en Italia más precisamente en el año 1909, cuando el poeta, dramaturgo y editor italiano Filippo Tommaso Marinetti publicó en el diario Le Figaro de París su manifiesto futurista. También debemos decir y debemos agregar que se trataba de un movimiento ávido por romper con la tradición, el pasado y lo considerado hasta entonces como rasgos principales del arte y la poesía, postulando en su lugar la exaltación de lo sensual, lo nacional y la irreverencia. Y por último decir que el futurismo se ofrecía como un movimiento actual, feroz y agresivo, tal y como se lo puede leer en el manifiesto futurista, afirmando que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, es decir, la belleza de la velocidad. Continuemos hablando un poco más sobre el futurismo porque hay mucho más por saber. Porque también debemos decir que aunque su eje principal tenía que ver con la literatura, tuvo también una importante repercusión en la pintura, cosa que se hace evidente con la firma del manifiesto de los pintores futuristas al año siguiente de la publicación del texto del ya mencionado Filippo Tommaso Marinetti. Otro dato que debemos mencionar es que el futurismo marcó un precedente importante para movimientos artísticos posteriores, como es el caso del surrealismo, y se le considera como un antecedente naturalmente involuntario del pensamiento fascista que habría de surgir en Italia de Mussolini casi 30 años después. Pero continuemos hablando un poco más sobre el futurismo, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, entre sus características debemos mencionar que fue un movimiento principalmente pictórico y poético, aunque también incursionó en la escultura, la fotografía, como así también el teatro. También debemos mencionar que en general sus obras artísticas trataban de reproducir y exaltar la velocidad de los tiempos modernos, incorporando mucho movimiento, mucha energía y fuerza, cuando no sucesiones de imágenes a la usanza de un caleidoscopio o una película. También decir que sus seguidores perseguían fervientemente la originalidad y trataban de captar los aspectos característicos del mundo contemporáneo, es decir, las ciudades, los automóviles, las máquinas, los deportes, la guerra, el bullicio, por decir algunos ejemplos. Pero continuemos hablando sobre estas características, porque hay muchas más por mencionar. Otra de sus características es que rompían con la tradición italiana y con los signos convencionales de la historia del arte, procurando convertirse en una bofetada irreverente a las instituciones. Otro dato a mencionar es que en su manifiesto Marinetti llamaba a destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas, pero también a combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias según este autor. También mencionar que fue el primer movimiento artístico que se organizó como tal. De hecho, su manifiesto sentó un precedente que luego imitaron otros movimientos de las vanguardias europeas, como es el caso del surrealismo. Continuemos hablando un poco más sobre el futurismo, en este caso hablar sobre sus disciplinas. Bueno, primero mencionar la literatura futurista, que comparte muchos de los rasgos fundamentales del movimiento, como su retórica apasionada, agresiva y controvertida. Y también decir que sus lineamientos se expresaron en el manifiesto literario del futurismo bajo el título Destrucción de la sintaxis, imaginación inalámbrica, palabra en libertad, publicado en el año 1913.
Otra disciplina fue la pintura futurista. Si bien el futurismo fue mayormente literario, tuvo importantes manifestaciones en la pintura. En la pintura futurista predominaban también los ejercicios de movimiento y violencia, así como los temas de la cultura urbana, como máquinas, deportes, guerras y vehículos en movimiento. Y por último, y ya para ir finalizando, mencionar la arquitectura futurista. Abrazando el antihistoricismo, la arquitectura futurista también persiguió la representación de la velocidad mediante las largas líneas horizontales que aspiraban a transmitir urgencia, movimiento e inquietud. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!